Carlos Cruz Diez fue uno de los artistas abstracto-geométricos más significativos de la segunda mitad del siglo XX, pero además posee una faceta menos conocida en el campo del diseño gráfico, donde desempeñó un rol importante en el desarrollo de la industria editorial venezolana y una nueva forma de pensar el diseño en la región. Les invito a escuchar la siguiente conversación con Diana López, directora del Archivo de la Fotografía Urbana, y el curador Ariel Jiménez, acerca de la exposición El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez, que se presenta en el Museo Reina Sofía en Madrid. Esta muestra consiste en una selección del trabajo del artista desarrollado en 3 formatos: el diseño editorial, los afiches y los catálogos de exposiciones, resultado de la curaduría realizada por el propio Ariel Jiménez en una iniciativa del Archivo de la Fotografía Urbana en conjunto con la Fundación Cruz Diez. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Es importante comenzar con Diana porque el origen de la exposición es parte de una iniciativa de ella y de Germán y del Archivo de Fotografía Urbana, ¿no? Entonces... Sí, por favor, Diana. Bueno, bienvenidos, Diana López y Ariel Jiménez. Diana López es directora del Archivo de la Fotografía Urbana y Ariel Jiménez, curador de esta exposición, El peso de la forma, que es una muestra de la obra que abarca la faceta de diseño del maestro Carlos Cruz Diez en el Museo Reina Sofía y que arranca este 12 de marzo en Madrid, España. Entonces, bueno, como decía Ariel, quería dar la palabra a Diana y bueno, gracias a los dos de verdad por estos minutos para que nos hable de esta iniciativa, como dice Ariel, de este esfuerzo en conjunto también con la Fundación de Cruz Diez y cómo llega al Museo Reina Sofía. Sí, bueno, gracias a Tráfico Visual por invitarnos, y para el Archivo Fotografía Urbana, pues es muy importante esta exposición. Esta es la primera vez que vamos a presentar una exposición en un museo internacional, en el Museo Reina Sofía. Y el Archivo Fotografía Urbana es una fundación privada dedicada a la fotografía venezolana, pero no solamente a la fotografía, sino a otras manifestaciones y artes vinculadas con la fotografía. Es así como nos interesa mucho el diseño gráfico como pues, soporte para difusión de la fotografía. En esta oportunidad, nosotros hicimos, el archivo, una donación de 20 publicaciones diseñadas por el maestro Carlos Cruz Diez, desde sus primeras publicaciones hasta los libros que él trabajó, en específico con el historiador y fotógrafo Alfredo Bulton. A partir de esa donación surgió la oportunidad de hacer una exposición sobre estas publicaciones y sobre el trabajo de Carlos Cruz Diez como diseñador gráfico. Y nos pareció que la persona más idónea para llevar a cabo tanto la investigación, porque requería investigación, como la curaduría, era Ariel Jiménez, por su conocimiento tan profundo y su vinculación con el maestro Cruz Diez. Así que bueno, eso empezó hace 2 años y estamos llegando pues finalmente a la inauguración de esta exposición, que a pesar de estar en una situación mundial tan extrema, pues tenemos la buena noticia que el Museo Reina Sofía está abierto y va pues a inaugurar el 12 de marzo esta exposición, que aparte de poder verse en Madrid de manera presencial, también va a tener una serie de vínculos virtuales para que la gente pues pueda acercarse a todos estos materiales. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos de haber podido realizar, como digo, esta investigación, esta curaduría, presentarla en el Museo Reina Sofía, y esperamos que luego pues pueda también presentarse en otros museos, en otras ciudades, y ser llevada a Venezuela también. Es importantísimo también decir, antes de que se me olvide, agradecer, bueno, aparte del museo, a la Fundación Museo Reina Sofía, quien fue quien nos apoyó a realizar esto, a la biblioteca y a todo el equipo de la biblioteca del museo, y por supuesto a la Fundación Carlos Cruz Diez,
tanto en Panamá como en París, que también han brindado todo su apoyo y nos han facilitado una serie de materiales que eran necesarios para complementar esta exposición. Gracias, Diana. A ver, entonces vamos a hablar con Ariel Jiménez, curador de la exposición. En la nota dice que esta muestra enseñará una selección del trabajo del artista desarrollado en 3 formatos: diseño editorial, afiches y catálogos de exposiciones. ¿Cómo fue ese proceso para acercarse a esos documentos, Ariel? Bueno, mira, primero gracias a todos por su invitación a Tráfico Visual y por supuesto al Archivo de Fotografía Urbana que me pidió curar esta exposición, que ha sido una experiencia muy bonita porque me acercó a una faceta del trabajo de Cruz Diez que yo conocía muy poco, que es la de su trabajo como diseñador gráfico. Yo conocía, por supuesto, muchos de los libros que él había producido, e incluso con él viendo sus archivos, había visto mucha de su producción anterior, pero no la había estudiado lo suficiente como para tener una especie de marco teórico que englobara y me permitiera comprender su desarrollo en el tiempo. Y es lo que intenté con esta curaduría, es decir, darle al público una selección de libros, de objetos gráficos producidos por Carlos Cruz Diez y organizados de manera tal que nos permita comprender a la vez los retos de lenguaje que tuvo que enfrentar Cruz Diez en todo su trabajo, larga trayectoria como diseñador gráfico, y a la vez lo que fue su desarrollo histórico, es decir, cuáles fueron sus líneas de fuerza, si tú quieres, para que el público pueda comprender claramente cómo se desarrolló esa obra. Y también cómo esa obra contribuyó a la profesionalización del diseño gráfico en Venezuela y de la industria gráfica venezolana. Entonces, para eso, bueno, tuve la ocasión de ir a Panamá, que es donde está en el taller Articruz de Panamá, donde está la gran mayoría de los documentos organizados, que fue el trabajo de Jorge Cruz, uno de los hijos de Cruz Diez, que organizó ese material durante años y lo puso, digamos, en un archivo perfectamente ordenado y coherente que me permitió acceder a todo ese material de manera organizada. Entonces pude ver todos sus trabajos desde los primeros dibujos infantiles, un pequeño librito de 1930, de cuando Cruz Diez tenía 7 años, hasta pues, los libros más recientes de 2015. Y eso me permitió hacer una selección de material gráfico organizada históricamente en 5 grandes núcleos. Uno primero que llamé Una vocación, de 1930 a 1946, y donde yo reúno los primeros dibujos infantiles, sus primeras experiencias laborales de cuando tenía 18 años, que aunque no son estrictamente diseño, nos dan herramientas para comprender lo que fue el desarrollo de su obra a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, sus dibujos infantiles nos muestran ya una serie de parámetros de estilo personal que van a estar presentes en su obra desde sus primeros dibujos hasta sus fisicomías y sus últimos diseños. Por ejemplo, una paleta, el empleo de una determinada gama de colores que uno encuentra perfectamente detectable en sus dibujos infantiles, en su pintura de corte político de los años 40, en sus fisicromías, colores aditivos, transcromías, en fin, a todo lo largo de su obra uno encuentra una paleta que es reconocible. Encuentra también una propensión a lo serial y a lo repetitivo. Son factores que ayudan a comprender cómo una obra, que es una obra de invención plástica, tiene también parámetros que se mantienen en el tiempo, como del estilo personal, que son características que nadie puede eludir, que están presentes allí, como el timbre de nuestra voz, nuestra manera de caminar, están allí presentes, y es algo con lo que los artistas deben contar a la hora de poder inventar algo nuevo, como lo hizo Cruz Diez. Eso hasta 1946, que es cuando él crea su primer taller de diseño como tal, y que comenzó porque él estaba trabajando para la empresa petrolera y cuando la Standard Oil, que era la empresa americana que trabajaba en Venezuela, decide, por las necesidades del mercado en expansión, que era la Venezuela petrolera en ese momento, crear acá en Venezuela una sucursal de la McCann Erickson, que era la compañía de publicidad que llevaba su cartera internacional, llama a Cruz Diez para que crea aquí el taller de la McCann Erickson a servicio del Standard Oil.
Y después de un tiempo de trabajo le dicen, bueno, que lo mejor era que él creara su propia empresa para servir a la McCann Erickson, que es lo que él hace en 1946. Y por eso marca el fin de este primer periodo, porque ya entonces ya no es un joven que hace algunos trabajos de diseño para la prensa venezolana, sino un hombre que se instala ya profesionalmente como diseñador gráfico. Eso lo hace en 1946. Hay un segundo núcleo que vamos a llamar diseñador y artista independiente. Y coloco el término de diseñador primero y artista independiente después, porque es efectivamente un momento entre 1946 y 1960 en el que su actividad, yo no diría la más importante, pero sí la actividad principal, la que ocupa la mayor parte de su tiempo, es el diseño gráfico, y su obra plástica la hace en paralelo. Es un momento en el que su obra plástica es una pintura de corte político, comprometida políticamente, y que intenta denunciar la pobreza en el país, ¿verdad? Y que en el campo del diseño gráfico, pues por supuesto, se ve marcada por esa pintura figurativa que va a aplicar también a su diseño, en los afiches, en los catálogos, en los libros que ilustra en ese momento, porque para los años 40 y hasta finales de los años 50, la noción del diseñador no existe como tal. O la persona que ilustra los libros y las publicaciones, que es un artista que se presta para ilustrarlos, o la persona que diagrama las publicaciones, es decir, sencillamente distribuye textos e imágenes en un espacio disponible. Y eso es lo que hace Cruz Díaz para ese momento, entre 1946 y, digamos, 1957-58, cuando empieza ya a tener un nivel profesional de diseñador. Ese periodo termina en 1960, que es cuando él se instala en París, ya después de haber hecho su primera fisicromía y su primer color aditivo. Se instala en París porque, bueno, él entiende que es el espacio donde él puede desarrollar al máximo su obra plástica. Y allí va a comenzar entonces un tercer periodo. Antes de continuar con los núcleos dedicados al diseño, yo pensé un pequeño apartado, un tercer núcleo curatorial que yo llamo Libera del Color, porque es un momento donde quiero mostrar cómo las herramientas que él va a emplear para hacer su obra como artista plástico le vienen también de la imprenta, es decir, del universo del diseño gráfico, que es esencialmente la justaposición y superposición de tramas coloreadas, que es el principio básico de la imprenta y que va a ser el principio básico de toda su obra como artista plástico. Entonces hay un pequeño núcleo dedicado a eso, donde yo espero que el público pueda ver las relaciones entre esas dos áreas de actividad, que no son mundos estancos, sino que están perfectamente integrados una a la otra, y la una se alimenta de la otra. Su trabajo como artista plástico se alimenta de esas herramientas de la imprenta, la fotocomposición, todo el trabajo de la tricromía y la cuatricromía, de la justaposición y superposición de tramas, y su trabajo como diseñador gráfico se alimenta también de la reflexión que él debe hacer a nivel de lenguaje plástico, en la especificidad de las artes plásticas como en la especificidad del diseño gráfico, que es lo que lo llevan a convertirse en un diseñador profesional hacia 1957-59. Después está un cuarto núcleo que llamé entonces artista y diseñador de 1900, perdón, estoy buscando aquí mi chuleta, de 1960 a 1973, que es donde ya instalado en París, él comienza a trabajar a la vez como, digamos, su área fundamental de trabajo es ya la obra plástica, pero también para sobrevivir él debe continuar su diseño. Y entonces va a trabajar allí como diseñador gráfico profesional para una cantidad de empresas, las que él consigue, es decir, galerías, artistas amigos, centros culturales, museos, pero también los trabajos que le daba la imprenta Mazarin, con la que él empezó a trabajar profesionalmente, y le daba trabajos de la Lafayette o de las grandes tiendas por departamento en París, o empresas farmacéuticas, en fin, todos los clientes de la imprenta a quien Cruz Díaz le piden diseñar sus productos. Eso va a ser así hasta 1967, cuando él obtiene un contrato fijo ya con la Galería Denis Ronet, que le permite vivir como artista y de abandonar el trabajo comercial del diseño. No significa que él abandone el diseño, va a seguir diseñando, pero ya para sí mismo, para sus amigos, para sus allegados y para el universo del arte. Este periodo termina en el 73 porque es el momento en el que él abre un segundo taller en Caracas y empieza entonces una relación muy estrecha de trabajo en Caracas como en París,
que va a ser muy fructífera, ¿no? Tanto en su obra plástica como en su obra como diseñador. En su obra plástica porque hace grandes intervenciones a escala urbana, y como diseñador porque va a tener también la ocasión de diseñar libros de una escala que él nunca había trabajado. Por ejemplo, para Alfredo Bulton, para Alfredo Almas Alfonso y muchos otros amigos. Y en París porque va a tener la posibilidad de diseñar revistas de primer orden como la revista Robot, que es una revista de arte contemporáneo de vanguardia en los años 60 en París, y que fue muy importante y que le dio también, yo creo, una proyección importante a los días en París. Pero te digo, ya él no diseña comercialmente, sino como paralelo a su actividad artística, que es ahora el eje principal. Y termina la exposición en un último periodo que yo llamo Diseñar por Amistad, de 73, cuando él está en su segundo taller en Caracas, hasta el 2015, que es cuando realiza sus últimos diseños para una amiga, que es Eda Armas. Entonces él diseña solamente para sí mismo sus afiches, sus catálogos, y para amigos muy específicos. Alfredo Armas Alfonso, que fue un amigo no de la infancia, pero desde la primera juventud, y en particular para Alfredo Bulto, para quien diseña más una decena de libros, entre ellos algunas de sus mejores publicaciones, como por ejemplo el arte en la cerámica aborigen de Venezuela, de Alfredo Bulto, que es un libro hermosísimo, o Guerra, de Alfredo Armas Alfonso, que son libros muy bellos, ¿no? Así que esos son los 5 núcleos en los que yo espero que el público no profesional, no especialista, pueda comprender pues, todos los problemas o los más importantes que involucran la actividad de un diseñador gráfico. Ariel, y a lo largo de esos núcleos se puede, sería para ti también una interrogante de buscar en el espectador esos planteamientos que él quería desde los comienzos, de lanzar el color al espacio, de romper lo que llamaban el plano, la inestabilidad del plano, o sea, ya de alguna manera percibir ese nuevo lenguaje, esa nueva operación que él quería inscribir en la historia del arte, que eso a lo largo de las lecturas era como una búsqueda que él tenía de manera obsesiva, ¿no? Y entonces tal vez el diseño le sirvió como un campo no de preparación, pero sí de experimentación también para buscar esos efectos. Por supuesto, digamos, los lazos entre su obra plástica y su obra como diseñador son muy estrechos y bastante complejos. Primero porque su obra como artista plástico se refleja en las obras que hace para el diseño, es decir, en las ilustraciones que hace para los libros. Perfectamente uno puede seguir el desarrollo de su obra como artista plástico a través de las ilustraciones y los diseños que hace para los libros de sus amigos o para sus pedidos, porque el lenguaje plástico que emplea en su diseño es, digamos, reflejo del que emplea en su obra plástica. A ese nivel. Después está, por supuesto, una serie de factores de lenguaje que se van también a percibir claramente en su diseño gráfico y que vienen de su obra plástica. Por ejemplo, cuando él comienza a tener dudas sobre la pertinencia de su pintura de corte político, porque él entiende que denunciar los problemas no es resolverlos, que no hace nada denunciando problemas que él no puede solucionar, y empieza a pensar en la posibilidad y para él la necesidad de cambiar del lenguaje plástico hacia la abstracción geométrica. Todo eso se ve reflejado en su diseño gráfico. Y cuando él en su pintura comienza justamente a pensar cómo liberar el color del peso de la forma, ¿verdad? Se ve obligado ¿cómo decir?, a racionalizar su lenguaje como artista plástico para poder controlar justamente ese peso que tiene la forma en las artes visuales. Y ese esfuerzo de racionalización del lenguaje plástico lo va a llevar también, por supuesto, al diseño gráfico. Y eso se va a percibir a finales de la década del 50, cuando él empieza realmente a centrarse en su obra de artista geométrico y óptico incluso. Se ve claramente en su diseño, porque él se ve obligado a reflexionar, a preguntarse, ¿cuál es el lenguaje específico de las artes plásticas? Y de qué manera puedo yo trabajar la forma y el color en una obra abstracto geométrica que no imita ya el mundo visible.
Y esa reflexión la va a hacer también en el campo del diseño. Bueno, ¿cuáles son las herramientas realmente específicas del diseño gráfico y cómo debo yo trabajarlas para generar sentido también como diseñador? Eso es algo que sucede en paralelo en su obra como diseñador y como artista a finales de los años 50 y que se radicaliza a inicios de los 60 cuando ya él empieza su obra como artista cinético. Y por eso llamamos a la exposición el peso de la forma, porque en ambos casos, tanto en su obra gráfica como en su obra como diseñador, la forma y los elementos formales de las artes visuales tienen un peso enorme. Yo diría que positivo en el campo del diseño, negativo en cierta forma en el campo de la pintura. Negativo digo porque él se ve obligado a tratar de controlar ese peso de lo formal para liberar el color, para dejarlo ver como una realidad óptica y lumínica, inmaterial, ¿verdad? Y entonces todo lo que es digamos, el aparataje formal de la pintura es algo que le pesa a Cruzies, se convierte para él en una especie de traba técnica que él debe superar para liberar el color. Mientras en el diseño gráfico, por el contrario, cuando él se enfrenta a un libro, digamos un poemario muy bello como el de Alfredo Silva Estrada, que se llama Transverbales, y que es un poemario donde el poeta no escribe sus poemas completos, sino que él le propone al público lector, una serie de versos que el lector puede armar como le parezca. Es una especie de poesía aleatoria, ¿verdad? Y entonces él debe pensar la forma que ese libro debe tomar para que esa apuesta poética sea legible también a nivel del diseño. Y es allí empieza a trabajar realmente como un diseñador profesional. Y allí la forma tiene un valor semántico positivo, ¿verdad? Que es decir, que lo ayuda a estructurar el libro para que en su estructura misma de dispositivo gráfico pueda también expresar las que son las apuestas del autor como poeta. De manera que ese ir y venir entre las reflexiones que se dan en el campo de las artes plásticas y las que se dan en el campo del diseño están extremadamente unidas, siempre íntimamente unidas en el caso de Cruzies. ¿Respondo a tu pregunta de esta manera? Sí, claro. Bueno, sí. Recordaba antes de ir a hablar con Diana, hay una anécdota que también está en el libro de las conversaciones, donde él está haciendo un catálogo para, entiendo que es la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y la tapa, la contratapa era roja y ve cómo se proyecta el color en la otra hoja que era blanca, y es ahí cuando él dice, esto es. Esa era la solución técnica para lanzar el color al espacio. Algo con lo que él venía luchando desde hace mucho tiempo, precisamente porque cada una de las soluciones que él había intentado terminaban siendo una solución formal y el público veía más una composición de formas en el espacio, de formas coloreadas en el espacio, que el color como realidad lumínica, que es lo que él quería buscar. Y cuando hace esa experiencia bajo la lámpara de la tapa roja y la contratapa blanca, él se da cuenta de que el espacio entre las dos páginas se baña de color y entiende que la solución que debe buscar para poder lanzar el color al espacio, y ahí nace su primera fisicromía. Que está hecha en cartón, que está hecha en cartón porque eran las herramientas que empleaba él como diseñador gráfico. Él lo cuenta muy claramente, es decir, bajó a su taller de diseñador gráfico y empezó con su guillotina a cortar cartones con las herramientas de todo diseñador gráfico, hizo su primera fisicromía. Entiendo que ella había hecho una fisicromía aquí y luego hace otra. No, él comienza aquí la fisicromía, sí, la hace la primera aquí en Caracas en el 59, incluso hace una exposición en el Museo de Bellas Artes con como una veintena, si recuerdo bien, de fisicromías, pero la respuesta del público fue muy, muy pobre, e incluso él sintió que había llegado a un tope, dice, ya mi tope en Venezuela llegó, yo tengo que irme de aquí para que mi obra pueda encontrar el espacio y el eco que necesita para proyectarse, y entonces se va a París. Pero empieza la fisicromía y su color es aditivo aquí en Venezuela. Ahora le quería comentarle a Diana, porque Cruzies era un gran aficionado de la fotografía. Le gustaba mucho la fotografía, de hecho fabricó en algún momento una cámara fotográfica como las de las que se usaban en las plazas, ¿no? Que tenías que quedarte fijo un momento y hacer el disparo. Entonces, bueno, siendo el Archivo de la Fotografía Urbana una institución que reúne, que preserva
todo lo que tiene que ver con la imagen, la fotografía. Hay algunas imágenes que vamos a ver en la exposición, cómo se incorpora ese medio con Cruz 10. En esta exposición en particular está orientada al diseño gráfico. Vamos a ver afiches, vamos a ver catálogos, vamos a ver sus dibujos, como bien dijo Ariel, sus primeros dibujos de cuando Cruz 10 tenía 7 años. Para mí son sorprendentes porque realmente uno ya ve un futuro artista y un futuro lenguaje, sobre todo, más que un artista, el uso de la línea se ve claramente, la paleta de color está presente, y yo creo que en ese sentido, pues muchos se van a sorprender con tener esa posibilidad de ver esos primeros dibujos, y qué maravilla que la Fundación Carlos Cruz 10 ha podido mantener y cuidar bueno, ese acervo. Para mí esta exposición es muy emocionante. Yo la llamo una pequeña gran exposición, porque es pequeña en el espacio, es una sala pequeña, es la sala de la biblioteca del museo, de unos 30 metros cuadrados, pero es una gran exposición, porque nos da una serie de tips, una serie de piezas del rompecabezas para entender realmente a Cruz 10. Yo creo que los venezolanos de mi generación, crecimos con la obra de Cruz 10, con la obra de Soto, con el cinetismo como una manera de ver. Lo sentimos como parte de nuestro lenguaje visual. Sin embargo, a veces no entendemos cómo se llegó hasta ese lenguaje que tanto nos identificamos. Y en esta exposición, Ariel logró descifrar de una manera muy didáctica, muy pedagógica, de dónde viene esa obra y esa vinculación tan estrecha entre el diseño gráfico y el arte en la obra de Cruz 10. Así que tenemos mucho que compartir con esa exposición. Creo que para todos, tanto quienes la puedan visitar presencialmente como quienes puedan acceder al material de manera virtual, se van a enriquecer mucho. A nivel de fotografía, no vamos a ver mucha fotografía en esta exposición, poca fotografía. O sea, quizás si algún día logramos hacerla en un espacio más amplio, podamos agregar una selección de sus fotografías, pero ahora no. Lo que sí quiero decir es que Cruz 10 fue fotógrafo también. La American Society en una oportunidad presentó una exposición de las fotografías de Cruz 10, así que él también tenía un interés muy especial por la fotografía. Sí, una de las razones que nos inspiró al Archivo Fotografía Urbana a desarrollar esta investigación y proponerle a Ariel esta curaduría es la importancia que tiene y el reconocimiento que tiene el diseño gráfico venezolano dentro del contexto iberoamericano. El curador español Horacio Fernández dice que el diseño gráfico venezolano es de los más potentes que hay en Iberoamérica. Entonces quisimos dar a conocer un poco más de dónde viene ese diseño gráfico, y definitivamente el maestro Cruz 10 tiene un rol vital en este sentido. Y en esta exposición vamos a tener la oportunidad, dentro de la programación, de tener una conferencia donde Ariel va a explicar estos motivos, y luego va a haber una conversación entre el curador Horacio Fernández, Ariel Jiménez, el curador Ariel Jiménez, el maestro Álvaro Sotillo como heredero, vamos a decir, de esta corriente, y luego también Carmen Alicia Pascuali como especialista en el diseño gráfico venezolano. Entonces queremos hacer esa conexión entre, bueno, dónde empezó el diseño gráfico venezolano, cómo empezó, ver esas portadas, ver esos libros, y luego ver dónde está ahorita el diseño gráfico venezolano y por qué es tan reconocido. Entonces eso también es una de las razones que nos motivó a llevar adelante esta exposición. Bueno, gracias por ese comentario, porque sí, esa era una también de las inquietudes, no solamente el impacto o el gran aporte que haya tenido la obra en diseño de Cruz 10 en su momento, pero también a nivel ya sacándolo del contexto local, del contexto venezolano, hacia un discurso más internacional. Que creo que también eso está dentro de las búsquedas y de las conquistas que tenía el maestro Cruz 10 a lo largo de su investigación. No sé si Ariel quiere comentar algo al respecto.
Bueno, claro, Cruz Diez es uno de los artistas diseñadores que hicieron posible la profesionalización de la industria gráfica venezolana y su internacionalización de alguna manera, porque no solamente él contribuyó a hacer de diseño una profesión reconocida e independiente en Venezuela, junto a otros muchos artistas, ¿verdad?, venezolanos, como españoles, lituanos, alemanes, ingleses, que vinieron a Venezuela y aportaron su saber, sino también porque él trabajó en Caracas y París y como diseñador y como artista. En París diseñó muchísimos afiches para una gran exposición que se hacía ya todos los años, Grandes y Jóvenes de Hoy, que se hacía en el Gran Palais, también para un centro cultural en el norte de Francia, para la Galería de Denis Villeneuve, para otras galerías, la revista Robot, que fue una revista muy importante y que marca el momento, yo diría, de apogeo de Cruz Diez como diseñador en París, en todo caso. O sea que fue también eso una de las maneras, digamos, de las vías por medio de las cuales el diseño gráfico venezolano alcanzó una cierta notoriedad, por supuesto también después por el trabajo de la generación inmediatamente posterior, Álvaro Sotillo, Valesca Belisario, Cifredo Chacón, que fueron jóvenes formados ya en Caracas, en institutos como el Instituto Neumann, pensados para crear profesionales del diseño, ya como tal, no eran artistas prestados al diseño, sino ya eran profesionales del diseño, y que hicieron una obra fundamental. Álvaro Sotillo es un premio Gutenberg de 2005, o sea que son diseñadores que alcanzaron un alto nivel como diseñadores y un importante reconocimiento internacional. Así que bueno, yo creo que la exposición, esperamos en todo caso que ella contribuya a comprender lo que fue ese proceso de profesionalización histórico del diseño gráfico en Venezuela y de las artes, de la industria gráfica en general en Venezuela, y del rol que jugó allí Carlos Cruz Diez. Sí, en la exposición vamos a poder ver, por ejemplo, una serie de revistas que fueron donadas por el archivo al museo, que son las revistas de poesía que publicaba el Ministerio de Educación en los años 50. Conseguimos, bueno, actualmente pues es prácticamente imposible poder conseguir estos ejemplares, y logramos conseguir 6 ejemplares. Bueno, están presentes en el archivo, por supuesto, y ahora van a estar presentes ejemplares en el museo. Para nosotros es muy importante pues, que se puedan ver estas publicaciones ya no solamente dentro de la exposición, sino posteriormente que pasen a la colección del museo. También vamos a tener poder ver una serie de libros que fueron publicados en un trabajo en equipo, y por eso el núcleo el título que le da Ariel es El diseño y la amistad, o ¿cómo es el título? Diseñar por amistad. Diseñar por amistad, que me parece muy generoso, muy bello, y creo que tiene el espíritu que tenía Cruz Diez, que nos transmitió a todos, y era eso de la amistad, ¿no? De crear por amistad. Y esa dupla que hicieron Alfredo Bulton y Carlos Cruz Diez fue fantástica. La obra de Soto, otro de Narváez, otro de Reverón, y por supuesto uno sobre el propio Cruz Diez. Así que bueno, todos esos ejemplares también van a estar y formar parte de esta exposición. Y esta, ya lo dijiste, lo comentaste antes sobre la actividad que va a haber, esta programación extendida a lo largo de la exposición. El 11 de marzo yo doy una conferencia inaugural que abre la exposición, y luego ya hacia primavera va a haber una mesa redonda con 2 españoles, Horacio Fernández y otro invitado de Horacio, y luego Álvaro Sotillo y María Carmen y Carmen Alicia de Pascual. Exacto, que van a abordar no solamente la obra de Cruz Diez como tal en el campo del diseño gráfico, sino también su herencia, lo que le haya podido dejarle a las jóvenes generaciones de diseño en los años 60-70. Y por eso me parece importante esa mesa redonda. Así que yo creo que, digamos que hay una serie de materiales que pueden ayudar a comprender con bastante amplitud el rol de Cruz Diez en la profesionalización del diseño y el rol de lo que fue su herencia, la herencia que él dejaría para otras generaciones. Ya para terminar, bueno, esta es una pregunta que tal vez se sale un poco de lo que es la exposición, pero es muy significativo cómo figuras como Maestro Cruz Diez, Jesús Soto, se han convertido
no me gusta usar esa palabra, pero es como una marca país, como un emblema, un ícono del arte en Venezuela y hasta de estilo, de moda, y lo vemos en el caso de Cruz 10 como una marca, como una impronta que está presente hasta en indumentaria, en utensilios, en accesorios, o sea, está presente y ya la asociación es muy rápida, ¿no? De decir, mira, esa es la intervención que está en el aeropuerto, y bueno, ya vemos el fenómeno inclusive de social de las personas que quieren posar al lado de la escultura o estar los famosos pies en el aeropuerto cuando el que se va. Hay una asociación inmediata y eso es impactante. No sé qué piensan ustedes al respecto y a propósito del diseño y de lo que significa esa imagen asociada a nuestro país. Bueno, si me permites, Diana, una pequeña intervención. Yo creo que si algo tiene, alguna importancia tienen a veces las artes plásticas y las artes en general, es no solamente la de expresar la sensibilidad de un individuo, sino de convertirse también en una especie de, ¿cómo decirte?, de expresión del alma de un pueblo. Y yo creo que efectivamente Soto, Cruz10, Otero, Gego, fueron artistas que de alguna manera materializaron una esperanza de país, ¿verdad? De ser un país moderno, organizado, limpio, que todos soñamos y que seguimos soñando, y ellos, sin ninguna duda, en su expresión, en sus expresiones plásticas, materializaron esa esperanza de todo un pueblo. Y por eso se convirtieron realmente en una especie, sí, de imagen de lo que fue la Venezuela que todos soñamos, ¿no? Y de la que esperamos que algún día podamos de nuevo reconstruir. ¿Qué piensas tú, Diana? No, coincido totalmente contigo, Ariel, y con Iliana en tu apreciación. Yo me siento muy identificado con esos artistas porque crecí, o sea, yo me recuerdo yo de 7 o de 10 años entrando en un penetrable en la Galería de Arte Nacional o en el Museo Reina Sofía, y ese es parte de mi imaginario, y eso estoy segura que lo comparto con toda mi generación. Yo siento que yo soy artista gracias a haber visto esas obras, haber crecido con esas obras, y definitivamente son parte de la esperanza y nos identificamos con ellas porque son alegres, porque son vitales, porque también significan progreso, avance, esperanza. Y bueno, creemos en esos valores democráticos. Además, el hecho de que sean obras que estén en el espacio público no es casualidad. Ellos como artistas estaban buscando estar cercanos a la mayor cantidad de público posible, sin diferencias sociales, y por eso estaban en el espacio público. Y también porque estaban en el espacio público, porque quienes estaban encargados de tener posiciones públicas, pues también les interesaba eso. O sea, hubo una coincidencia en el pensamiento político y en el pensamiento artístico que se dio en esa Venezuela en los años 70, 80, quizás hasta 90, que nos permitió encontrarnos a todos en ese espacio público, y en ese espacio público que también fueron los museos, y que nos ayudaron a formarnos como sociedad. Y qué bueno que tenemos esos artistas que no solamente además están en Venezuela presentes su obra, sino que también llevaron lo mejor de nosotros a todas las fronteras, a los mejores museos del mundo. Entonces, bueno, deben ser una luz para nosotros, y por eso creo que es importante seguir buscando maneras de comprender esas obras y de entender por qué son tan significativas para nuestra sociedad. Sí, de densificar la lectura que tenemos de ellos y de sus obras y de sus procesos, ¿no? Es importante para nosotros, forma parte de nuestro ser, de nuestra idiosincrasia, sí, de nuestra manera de ser en el mundo, ¿no? Así que yo creo que sí, que son obras que lograron expresar realmente por lo menos un momento de esperanza para el país. Bueno, a ver, entonces nada, quisiera que por favor extendieran la invitación al público, a nuestros oyentes, de la inauguración de esta exposición, El peso de la forma. A ver, Diana. Bueno, estamos desde el Archivo Fotografía Urbana
junto con el Museo de Arte Reina Sofía y la Fundación Cruz 10, hacemos una invitación para que se acerquen quienes están físicamente en Madrid a ver la exposición El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz 10 en el Museo Reina Sofía a partir del 12 de marzo hasta el mes de junio. Y quienes estén en otras latitudes pues pueden visitar tanto la página web del museo como la página del Archivo Fotografía Urbana, que es fotourbana.org, y conocer pues todos estos materiales y pues disfrutar de lo que ha sido esta investigación elaborada, desarrollada por Ariel Jiménez. En la página web del Archivo Fotografía Urbana, allí podrán acceder a una serie de entrevistas, una que me hicieron a mí, a Álvaro Sutilla, a Carmen Alicia de Pascuale, y también a videos sobre Cruz 10, él hablando también, y creo que va a ser una ocasión para conocer a Carlos Cruz 10 y su pensamiento desde el Archivo Fotografía Urbana. Qué interesante eso que dices, Ariel, porque bueno, para los que estamos lejos y en estos momentos extraordinarios de distanciamiento y de emergencia humanitaria, pues tener acceso a ese material de verdad que es un privilegio, y gracias al Archivo de la Fotografía Urbana por preservar toda esa documentación, porque es parte para nosotros del aprendizaje y del conocimiento de nuestra historia y el presente. Para mí, de verdad, un inmenso placer. Eso me invitó a estudiar un poco más la obra de Cruz 10 y fascinada con esas viñetas, esas caricaturas, esas primeras portadas que hacía, y ese sentido del humor que también tenía Cruz 10 se ve reflejado en ese trabajo. Ustedes que seguramente, y Ariel tuvo más trato con él, habrá conocido ese inmenso sentido del humor, esa gracia natural que tenía, y como decía Diana, son obras muy llamativas, esa búsqueda de ese color también, de descubrir un universo que está en el aire y cómo podemos nosotros bañarnos de ese color. También es un signo de un gran espíritu que de verdad lo tenemos y es parte de nuestro patrimonio como venezolanos, pero que sabemos que él se sentía también como un ciudadano del mundo. Sí, la exposición nos permitirá también ver que fue Cruz 10 no solamente un gran artista y un gran diseñador, sino también una bella persona, un gran amigo, un gran padre, una persona realmente admirable a todo nivel, un sabio que ayudó a un gran número de personas en el medio, pues, ¿no? Para mí fue casi como un padre, debo decirlo, y una guía constante en mi vida, ¿no? Así que yo estoy feliz también de que el público pueda, gracias al Archivo de Fotografía Urbana, a la Fundación Cruz 10 y Reina Sofía, descubrir esa otra parte de la personalidad de Carlos Cruz 10. Bueno, no me queda más que despedirme y darle de verdad las gracias a Diana López, Ariel Jiménez por este gran trabajo que están haciendo, y estaremos muy atentos a la programación para poder disfrutar. Y gracias a ustedes por la oportunidad de hablarle al público, ¿no? Muchísimas gracias, Liliana, y también felicitaciones por el trabajo que haces en Tráfico Visual. No, gracias a ustedes. Gracias a Diana López y Ariel Jiménez por esta grata conversación, al Archivo de la Fotografía Urbana por el apoyo en gestionar este encuentro, a Rodrigo Figueroa en la edición y montaje, y por supuesto, gracias a todos ustedes por escucharlos. Recuerden visitar nuestro sitio web tráficovisual.com y nuestras redes sociales como @tráficovisual.